¿Alguna vez te has preguntado qué secretos podrían esconder los bosques más oscuros del mundo? Hoy vamos a explorar un archivo olvidado que revela los antiguos rituales que aún se practican en la sombra, en lo profundo del Bosque Negro. Quédate hasta el final, suscríbete y déjame en los comentarios qué opinas sobre estas historias, porque lo que vas a escuchar no es algo que se cuente todos los días. Era finales de otoño de 1998, y yo apenas tenía 20 años. Vivía en un pequeño pueblo al borde del Bosque Negro, un lugar que los lugareños siempre mencionaban con un susurro, como si nombrarlo pudiera invocar algo. Mi trabajo era simple, archivista en la biblioteca municipal. Entre estantes polvorientos y carpetas olvidadas, comencé a notar que había un expediente etiquetado como prácticas locales, confidencial, cubierto de manchas oscuras que parecían humedad, pero al tocarlo, el papel estaba seco, áspero, como si alguien lo hubiese manipulado recientemente. Al principio pensé que era solo un archivo viejo, de esos que nadie revisa. Pero algo en la primera foto me hizo detenerme. Era un grupo de figuras encapuchadas, de pie en un claro del bosque. Sus rostros no se veían, pero sus manos tenían marcas extrañas, cortes precisos como si alguien hubiera grabado símbolos sobre su piel, así que empecé a sentir un frío extraño recorrerme la espalda. Esa misma noche, mientras revisaba el expediente en mi apartamento, escuché un golpe en la ventana. Era tarde, y mi edificio estaba prácticamente desierto. Pero al mirar afuera, no había nadie, solo la neblina que comenzaba a cubrir la calle. Así que volví a concentrarme en las fotografías, y noté algo que no había visto antes. En cada imagen, siempre había un pequeño árbol torcido, exactamente el mismo, aunque parecía cambiar de lugar. No sabía qué significaba, ni cómo podía ser posible. Pero la última página del expediente tenía algo escrito a mano, con tinta negra que parecía vibrar en la luz: si ves lo que hicimos, no mires atrás. Y fue entonces cuando escuché el primer susurro. Esa noche no pude dormir. Cada crujido en el edificio me parecía un paso dentro de mi habitación. Intenté racionalizarlo, quizás solo era el viento, o mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero cuando la luz de la luna se filtró por la ventana, vi algo que nunca olvidaré. Unas sombras se movían entre los árboles del bosque, justo al borde de la carretera que llevaba a mi apartamento. Eran figuras humanas, aunque sus movimientos eran demasiado fluidos, casi antinaturales, como si flotaran en lugar de caminar. Al día siguiente decidí que necesitaba entender lo que había visto. Así que volví al Bosque Negro, con la cámara que llevaba para documentar mi investigación. Al entrar, todo parecía normal: hojas secas, ramas quebradas, el olor a tierra húmeda. Pero pronto escuché un sonido que no pertenecía a ningún animal, un cántico bajo, entrecortado, que se repetía como un ritual. Así que seguí el sonido hasta un claro donde el aire se sentía más denso, como si pesara sobre mi pecho. Allí, vi lo imposible. 3 figuras encapuchadas estaban de pie alrededor de un círculo marcado con símbolos extraños grabados en la tierra. Sus manos se movían lentamente, y en sus palmas brillaban pequeños cristales que reflejaban la luz de la luna de una forma que parecía hipnótica. Pero lo que más me paralizó fue que, justo en el centro del círculo, había un pequeño objeto cubierto por una tela negra. No podía distinguir qué era, pero emanaba un olor dulce y metálico a la vez. Así que levanté la cámara para grabar, y de repente todo se detuvo. El viento cesó, los árboles dejaron de crujir y las figuras me miraron. Por un instante, sentí que todas mis decisiones me habían llevado a ese momento exacto. Pero cuando bajé la cámara, el objeto había desaparecido, y las figuras se disolvieron en la oscuridad del bosque como si nunca hubieran estado allí. Así que retrocedí lentamente, tratando de mantener la calma, pero escuché un susurro en mi oído que decía: no sigas buscando, o vendrás con nosotros. Regresé al pueblo con la sensación de haber tocado algo que nadie debía conocer. Pero al día siguiente, el expediente que había traído conmigo estaba vacío. Todas las fotos habían desaparecido, excepto un símbolo tallado en la corteza de un árbol, idéntico al que aparecía en todas las imágenes, pero esta vez, con mi rostro reflejado en él. Aunque no recuerdo haber estado allí. Desde aquel día, nada volvió a ser normal. Intenté hablar con los vecinos,
pero todos actuaban como si el bosque negro no existiera. Algunos se apartaban al escuchar la palabra expediente, otros cambiaban de tema rápidamente. Pero lo más inquietante ocurrió una semana después, cuando recibí un correo sin remitente. Solo contenía un archivo adjunto titulado Observación Final. Así que lo abrí, y lo que vi me dejó sin aliento. Era un video, grabado desde la altura de los árboles. Se veía claramente el claro donde había presenciado aquel ritual. Pero esta vez, las figuras eran más numerosas. Parecían formar un círculo enorme, mucho más grande que antes, y en el centro había varios objetos cubiertos por telas negras, similares al primero que vi, pero mucho más grandes. Así que intenté acercarme, pero la cámara mostraba algo que no podía explicar. Cada paso que daba, los árboles parecían moverse ligeramente, como si me guiñaran un ojo, o me empujaran hacia algo que no quería descubrir. De pronto, la cámara enfocó hacia mi apartamento. Mi propia ventana aparecía en medio del bosque, y podía verme dentro, sentado en mi escritorio revisando el expediente. Pero lo más aterrador no fue verme a mí mismo, sino que detrás de mí, entre las sombras, había una figura encapuchada que no recordaba haber visto nunca. Su rostro estaba cubierto, pero podía sentir su mirada clavada en mí, fija, intensa, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Así que cerré la computadora de inmediato, tratando de convencerse de que era un error, una grabación manipulada, pero no había explicación racional. Desde entonces, recibo cartas, mensajes, fotografías y videos, todos con el mismo patrón, símbolos grabados en la corteza de los árboles, figuras encapuchadas y objetos cubiertos que parecen moverse por voluntad propia. Pero cada intento de investigar más, cada acercamiento al bosque negro, se vuelve imposible, los caminos cambian, los claros desaparecen, y el viento trae susurros que parecen advertencias, aunque nadie más los escucha. Todavía conservo el expediente, aunque ahora está vacío. Solo sé una cosa con certeza, hay cosas que no deberían ser vistas, rituales que no deberían ser documentados y lugares que no deberían ser encontrados. Pero lo más inquietante es que, cada vez que cierro los ojos, escucho un susurro que me dice, tu curiosidad nos encontró primero. Y hasta hoy, nadie sabe qué significan los símbolos, ni quiénes realmente están detrás de las figuras del bosque. El expediente permanece incompleto, y temo que lo que descubrí solo haya sido la primera página de algo mucho más oscuro.